A todos los hombres de Amistad Cristiana de Ciudad de México, reciban un fuerte saludo, un abrazo de parte de Marcos Richards, aquí de Comunidad Olivo en Ciudad Juárez. Hace tiempo el Señor puso en mi corazón una palabra que siento que es particularmente crucial para este tiempo y más para nosotros como hombres, así que quisiera compartirlo contigo el día de hoy. En 2 capítulo 4, versículo 7, leemos: Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Este pasaje, como varios otros, dejan muy en claro que la Biblia nunca promete una vida fácil, una vida sin problemas. Si alguien te dijo eso, perdón, pero no estaba tomando en cuenta todos los versículos que enseñan que claramente sí habrá pruebas y dificultades. Lo bueno es que nos dice que aunque seremos presionados por dificultades, perplejos, perseguidos, derribados, sin embargo, no nos aplastan, no caemos en la desesperación, no somos abandonados, no destruidos. Y quiero enfocarme particularmente en este versículo 7, donde nos dice que Dios ha puesto un gran tesoro en nosotros, que es Él mismo, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Una luz que brilla, su presencia ayudándonos a brillar en medio de tiempos oscuros, en medio de contextos complicados. Sin embargo, dice que ese tesoro está en lo que nos compara a nosotros con frágiles vasijas de barro. Nosotros, como seres humanos, somos débiles y necesitamos reconocerlo. Y creo que tiempos como los que estamos viviendo lo dejan más claro que nunca. Nosotros somos frágiles vasijas de barro. Tenemos muchos limitantes. Y eso no es malo en sí si lo manejamos y lo entendemos de la manera correcta y bíblica. Sabes, todos tenemos luchas, todos, en alguna expresión u otra. Y lo más honesto y transparente que somos, mejor vamos a poder enfrentar esas luchas. Luchas desde temor hasta depresión, duda, egoísmo y más. Sin embargo, cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de Dios en vez de depender de nosotros mismos, es cuando realmente dejamos brillar la luz que mora en nosotros. Mientras yo estoy dependiendo de mí mismo y mis fuerzas, yo voy a opacar la verdadera luz que mora en mí. Es tan importante esto y quiero ir a una ilustración, un ejemplo que creo que nos va a ayudar bastante. En el libro de Jueces, esto era una época, todo el libro de Jueces, muy complicada para el pueblo de Israel, donde continuamente estaban cayendo bajo opresión, tiempos oscuros, nos podemos identificar con ello. Y voy a brincar allí a Jueces capítulo 6. La muy conocida historia para muchos, por lo menos, de Gedeón. Y aquí en Jueces capítulo 6, leyendo desde el versículo 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Brinco al versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas.
Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Como paréntesis, muchos cuestionan a Dios en una manera similar como Gedeón lo está haciendo aquí, ¿verdad? Está diciendo: si eres el Señor, ¿dónde está ese Dios y los milagros que nos contaron nuestros padres? Pero está ignorando lo que era obvio. Lo leímos desde el versículo 1. El pueblo estaba viviendo las secuelas, las consecuencias de vivir en pecado. Y es irónico como mucha gente que ha querido sacar a Dios de sus vidas, ha querido sacar a Dios de la sociedad, de las escuelas, de la vida actual, ahora le están reclamando a Él por qué ha permitido o aún mandado toda esta pandemia. Yo estoy convencido que estamos viviendo las secuelas del pecado. Y no me refiero a que una persona, su pecado personal, yo me refiero a el pecado de la humanidad. Vivimos en un mundo caído, roto, descompuesto por el pecado. Y hay muchas consecuencias de ello. Y muchas veces queremos culpar a Dios por consecuencias de lo que hemos ido sembrando como humanidad. Ahora, eso no quita el hecho de que Dios nos ama y tiene compasión de nosotros. Y que a veces sus caminos son misteriosos, la verdad lo siguen siendo para mí. Pero no podemos ponernos en una posición de ignorar el pecado y la maldad que hay en este mundo y pensar que vamos a vivir en un mundo sin consecuencias por ese pecado y maldad. Continúa aquí en Jueces capítulo 6. Versículo 14, entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hay que notar algo. Gedeón se estaba escondiendo cuando llega el ángel del Señor a hablar con él. Escondiendo, en pánico. Sin embargo, Dios le dice: guerrero valiente. Y le dice: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Gedeón, su primera reacción es primero cuestionamiento y luego decir: yo soy el más pequeño, yo no puedo, ¿verdad? Soy débil, soy insignificante. Pero él tenía que entender algo: no dependía de él, no era en sus fuerzas. Y Dios estaba viendo el potencial que había depositado en él. Dios ha depositado en cada uno de nosotros un tesoro, un poder, un potencial. Y en su poder, Él quiere desarrollarlo y llevarnos a cumplir grandes planes y propósitos. Pero muchas veces batallamos para ver esto, como que nos vamos a uno de dos extremos. Sí, hay el extremo del soberbio que cree que en sus fuerzas va a lograrlo y le va a ir muy mal. Y de hecho es mi punto principal el día de hoy. Tenemos que reconocer que somos débiles y dependemos de Él. Pero luego se puede ir al otro extremo, donde ni siquiera creemos que en el poder de Dios vamos a salir adelante. Y tal vez muchos están enfrentando eso hoy. Dios sigue soberano, sigue en el trono, sigue teniendo un plan y propósito para tu vida, para la nación, para las naciones del mundo, aun si es difícil muchas veces de entender. Y nos llama a ser esos guerreros valientes, a creer y confiar que en Él y en su fuerza vamos a poder salir adelante de esto y vamos a ver a Dios obrar grandemente.
mente. Es tiempo creerle a Dios más que a otras voces. Tal vez hay muchas voces a nuestro alrededor, desde las noticias hasta el compadre, ¿verdad? Las personas que de repente dicen, pues todo va a acabar mal y de aquí no hay salida, y no negamos las circunstancias. No estoy hablando de caer en negación. Reconocemos lo grave y complicado de la situación, pero decidimos creerle más a Dios y su palabra que a los noticieros, que al compadre, que cualquier otro, aún a mi propia voz interna que de repente, ¿verdad? Por las emociones volubles, me puede estar diciendo pura derrota y se acabó y no hay esperanza. Pero en Cristo Jesús tenemos esperanza. En Cristo Jesús vamos a salir adelante. Bueno, volviendo a Gedeón, Dios le habla y no hay tiempo para ver todo. Puedes leerlo luego, cómo pone múltiples pruebas Gedeón para estar bien seguro que Dios le está hablando, y al fin es convencido y entonces reúne un ejército de 32,000 soldados. Iban a ir en contra de un enemigo que tenía más de 100,000. Sin embargo, Dios le dice, tienes demasiados hombres. Pueda que cuando les doy la victoria, ustedes tomen el crédito y piensen que fue en su fuerza que ganaron. Entonces, lo hace reducir, se reduce, dice, los que tienen miedo váyanse a sus casas, 22,000 vuelven a sus casas, se queda con 10,000 hombres. Y Dios dice, todavía son demasiados. Pudieran llegar a pensar que fue en sus fuerzas. ¿Qué tan importante no es para Dios quitarnos la soberbia de encima y asegurar que Él recibe toda la gloria, todo el crédito? Entonces, mejor de una vez, ¿por qué no reconocemos que somos débiles, que tenemos muchos limitantes, que necesitamos de su poder? El caso es de que luego reduce el grupo a solo 300 hombres, 300 soldados. Y entonces dice, ahora sí, no va a haber duda alguna que fue en mi poder que obtienen la victoria. Tenemos que tener esta actitud, reconocer mi debilidad como vasija frágil, pero también reconocer el gran tesoro que mora en esta vasija frágil. El Espíritu Santo que mora en cada persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Sí, depender no de mí, sino de Él, y en Él tener una fe audaz. Así que Gedeón y sus 300 se preparan para la batalla. Quiero pasar a Jueces capítulo 7. Voy a leer aquí en el versículo 16. Jueces 7, 16. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón. Finalmente, versículo 21, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Dios les dio la victoria sobre un enemigo mucho más grande y fuerte que ellos en lo natural. Y quiero considerar un poco estos elementos que Dios les dirigió utilizar en esa noche, porque creo que hay algo simbólico en ello que nos puede ayudar a nosotros. Primero, tenían una espada. Y la espada en el Nuevo Testamento nos habla de la Biblia. Efesios lo llama la espada del Espíritu. Y nosotros necesitamos basar nuestra vida en la palabra de Dios. Necesitamos orar
con la palabra de Dios, ¿sí? A veces hacemos oraciones realmente desconectadas de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu. Y no tiene nada de malo abrir nuestro corazón y simplemente conversar con Dios. Debe de ser relacional, pero hay momentos de guerra, hay momentos que necesitamos ir a la palabra y orar con la palabra. Yo te animo a leer la palabra diariamente. Cómo necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con la palabra. A mí me gusta leer primero un pasaje y luego detenerme y preguntar, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Y orar, hacer una oración, a veces muy breve, a veces como que el Espíritu Santo va desatando algo allí y empiezo a orar más extensamente. A veces hay algún versículo que se presta para orarlo textualmente. Hay que tener la espada de la palabra en nuestra mente, nuestro corazón y en nuestra boca. Sí, necesitamos, no como un perico que lo dice sin contexto, como una fórmula. No se trata de eso. Pero se trata de sí alinear mis pensamientos y palabras a lo que Dios dice y empezar a realmente vivir con la espada del Espíritu en mi mente, mi corazón y en mi boca. Luego menciona que tocaban un cuerno de carnero, era como la trompeta de su día, ¿verdad? Era un instrumento musical para alabanza y para la guerra, como en este caso. Y esto me habla de la alabanza. La alabanza es crucial en todo tiempo, pero creo yo especialmente en tiempos difíciles, cuando la tendencia natural no va a ser levantar alabanzas. Pero cuando tú y yo levantamos el sacrificio de alabanza, cuando no tenemos ganas, cuando las circunstancias no son favorables y no solo estamos dando gracias por algo bueno, que hay que hacer eso también, pero cuando yo decido alabar y exaltar al Señor Jesús en medio de tiempos difíciles, es como tocar esa trompeta. Es una declaración de guerra, es una declaración de victoria y cambia el ambiente. Lo he vivido muchas veces y probablemente tú también. Cuando no tienes ganas, cuando no sabes, cuando se acaban las palabras, cántale al Señor. Si no sabes qué cantar, ¿sabes qué? Pon un canto de alabanza y adoración. A mí me ministra, me ayuda, ¿verdad? Y cantar. O los salmos son increíbles. Muchos de los salmos. Hay unos de mucha angustia, ¿verdad? Y se vale desahogarnos delante de Dios. Pero también encontrar esos salmos de victoria, de alabanza, de exaltación en medio de tiempos difíciles. Y vamos a ver algo poderoso suceder en nuestras vidas. Luego tenemos estos cántaros que rompieron para que se viera la antorcha. Y esto va perfectamente con el versículo con el que iniciamos, ¿verdad? 2 Corintios 4:7. Somos como vasijas de barro, pero hay un tesoro adentro de nosotros que brilla. Fíjate cómo se acomoda. Rompieron ese cántaro porque era frágil, pero de ahí salió la luz. Y cuando vemos fuego, yo no puedo evitar pensar en el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo mora en cada persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús y es como ese fuego en nuestro interior. Ahora hay un par de aplicaciones de esto. Hay el fuego por el lado que consume la paja, consume la carnalidad, consume aquellas cosas que no honran a Dios y no deben de estar en nuestra vida, pero que nunca vamos a vencer en nuestras propias fuerzas, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y luego hay al lado el fuego que brilla en la oscuridad, esa pasión que arde en nuestro corazón por Jesucristo y luego de allí que arde por las almas, por el prójimo. Necesitamos esa continua llenura del Espíritu Santo. Y digo continua llenura porque así lo describe el Nuevo Testamento. En pasajes como Efesios 5:18, que nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, pero lo habla en el presente continuo.
quiere decir continuamente lleno. No solo es una experiencia alguna vez en la vida, es algo continuo. Debe de convertirse en nuestro estilo de vida. Yo te animo a pedirle más de Dios en tu vida todos los días. Y algunos hasta se confunden. ¿Cómo si el Espíritu Santo ya vive en mí? ¿Cómo pido más de Él? Lo que estamos realmente pidiendo es más de su influencia, más de su poder, más de su fruto. Obviamente Él ya está en nosotros al recibir a Jesucristo, pero queremos más y más de su actividad en nuestra vida diaria para consumir la paja, es decir, para tener una mayor fuerza y vencer esas tentaciones, pero también para brillar, para ser un testimonio vivo en el contexto en el cual nos encontramos, en casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontramos. Necesitamos reconocer que nuestras fuerzas se acaban, se agotan, pero el Espíritu Santo está allí presente. Saben, en la Biblia se usa el nombre Paracletos para el Espíritu Santo y quiere decir literalmente el que viene al lado para ayudar. Algunos cuando oyen Espíritu Santo se imaginan solo alguna experiencia o una emoción. Él puede provocar experiencias y emociones, pero Él es Dios viviendo en ti, viviendo en mí, el que viene al lado para ayudar, para ayudarnos en la vida diaria, en lo práctico, ¿sí? En los retos de la vida cotidiana, ¿sí? Y si tú tienes hijos en casa, tú necesitas más del Espíritu Santo. Si son adolescentes, necesitas una doble porción del Espíritu Santo. Y si está viviendo tu suegra contigo, una triple porción. Fuera de toda broma, necesitamos más del Espíritu Santo para la vida diaria y más en los tiempos que estamos viviendo. Hay que pedirlo, hay que buscarlo. El que busca va a encontrar, el que pide va a recibir, nos lo promete la Escritura. Y dice que específicamente lo aterriza a cómo el Padre no nos dará el Espíritu Santo a los que lo pedimos de todo corazón, ¿sí? Buscándolo en las Escrituras, en nuestros tiempos de adoración. Ahí va conectando todos estos elementos. La espada, la trompeta, ¿sí? El fuego, están realmente conectados. Ahora yo quiero regresar para ir terminando a 2 de Corintios capítulo 4 nuevamente. Aquí el apóstol Pablo sigue escribiendo, voy a brincar hasta el versículo 16. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ahora, tal vez alguien escucha nuestras dificultades actuales son pequeñas y dice, no, Pablo, es que tú no conoces lo que estoy viviendo. Pero Pablo conocía dolor, créeme, fue azotado, golpeado, apedreado, náufrago 3 veces, traicionado, enfrentó hambre, escasez y mucho más. Si quieres leer el capítulo 11 de mismo 2 de Corintios, donde da algunos de estos datos. Sin embargo, él reconocía que aún ante todo ese sufrimiento, la recompensa de todo lo que Dios tenía para él era tanto mayor que hacía esto pequeño en comparación. No es minimizar el dolor. No es minimizar. Yo sé que algunos están enfrentando situaciones sumamente dolorosas y Dios no es indiferente a ese dolor. Él llora con los que lloran, pero Él tiene recompensas. Él tiene aún planes y propósitos y nos llama a fijarnos en ello, a quitar la vista solo de
las circunstancias, los sentimientos y fijar la vista en lo que Él tiene por delante. No miramos las dificultades. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, en aquello que Dios está obrando y va a hacer y que va a durar para siempre. Esta pandemia se va a acabar. La prueba que estás enfrentando se va a acabar, pero los planes y propósitos de Dios no se van a acabar. Fijemos la vista en Él. Tomemos ánimo, alzando la vista por fe, no en lo natural que se va a acabar, sino en todo aquello que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Rinde todo en sus manos, en manos de aquel que vivió la máxima injusticia, Jesucristo, y que dio su vida por ti y por mí, pero que resucitó y vive hoy, y en Él tenemos esperanza viva en medio de una pandemia, en medio de la prueba más grande. Pero recordemos de dónde viene esa fuerza, ¿sí? No viene de nosotros, no viene de esta vasija, ¿sí? De barro frágil, pero en la debilidad encontramos la fortaleza, porque dejamos brillar la verdadera luz. Reconocemos que Él es nuestra fuente de fuerza, de poder, de esperanza. Y no estoy confiando en mí mismo, en mis recursos, mi sabiduría, mi habilidad, sino en Él. Y en Él, cuando somos débiles, somos fuertes. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto a cada uno de los que hoy están escuchando, pidiéndote que tú traigas consuelo al que lo necesita, fortaleza, que nos ayudes a abrir los ojos y ver más allá de lo temporal y terrenal, y ver tu poder y tus propósitos, y confiando en ti, poder brillar en medio de estos tiempos oscuros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.